Hola, bienvenidos a mi canal. En esta sección veremos tipos de datos, operadores y casting. Comencemos. Muy bien, empecemos creando un nuevo archivo para, para crear nuestro script con todo lo que vamos a ver en esta sección. Una vez creado el archivo .py, listo, iniciamos. Vamos a ver tipos de datos que ya vimos en la sesión anterior. Esta parte de una manera, digamos, rápida. En los tipos de datos tenemos los string. eh, Estos son cadenas de caracteres que pueden estar encerrados por comilla doble o comilla simple. Este es un ejemplo de un string. Y este es el ejemplo de otro string, esta vez encerrado en comilla simple. Asimismo, dentro de los tipos de datos o primitivos están los tipos de datos numéricos, y dentro de los numéricos están los enteros, que se definen sin ningún tipo de comilla, y están los tipos de datos flotantes o decimales, y estos se definen sin comillas también y con el punto que representa el decimal. Dentro de los primitivos tenemos otro tipo de dato que es un booleano, y este es un tipo de dato binario que puede tener dos valores, o true o false, verdadero o falso. En Python, true o false se define con la primera letra en mayúscula. En algunos otros lenguajes como JavaScript, por ejemplo, se define al contrario con la primera y las demás letras minúsculas. Pero en Python los valores true o false se definen de esta forma. Listo. Ya habiendo conocido estos tipos de datos, en Python existen otros tipos de datos que veremos más adelante: arreglos, diccionarios, etcétera. Pero esos los iremos viendo más adelante a medida que vayamos avanzando en el curso. Por ahora, con estos tipos de datos es más que suficiente, o hace parte por lo menos del curso básico. Listo. Asimismo, en Python existen los operadores, y dentro de los operadores tenemos el operador tipo suma, el cual está representado por el signo de suma. Al imprimir el resultado, vemos cuál es el valor que nos entrega este, este operando. Si ejecutamos el programa que llevamos hasta ahora, o el script que llevamos hasta ahora, vemos que el resultado es 30, que efectivamente es la suma
de 20 más 10. Asimismo, tenemos el operador resta. Se representa al igual que en matemáticas por el signo menos. Y al guardar nuestro script y ejecutar, vemos que el siguiente número en consola es 10, que es efectivamente la resta. Otros tipos de operadores son el operador de multiplicación, que se representa por asterisco. Y tenemos también el operador de división, que se representa por un slash. También en esta sección vamos a ver el operador potenciación, este es elevar un número al cuadrado o un número a una potencia determinada, en este caso representa por dos asteriscos contiguos. Y lo que estoy haciendo es elevar 2 al cuadrado, también podría ser a la tercera potencia, y podemos imprimir el resultado. Resultado de esto, guardamos nuevamente, ejecutamos el script y efectivamente vemos que la 2 elevado a la tercera potencia es 8. Listo. Ahora vamos a revisar algo muy importante también en Python, que es el casting. Ok, ¿qué es el casting? El casting en Python es la manera en la que podemos transformar un tipo de dato en otro tipo de dato para realizar cualquier operación matemática o para realizar cualquier tipo de maniobra o cualquier tipo de solución que necesitemos dentro de un programa o un script. Por ejemplo, en el caso de los strings, voy a definir dos strings cualquiera, encerrados en comilla doble, o pueden ser también encerrados en comilla simple. Vemos que la variable A almacena el string 1, 2 y 3, es un número, pero al estar encerrado entre comillas se convierte o está definido como un string, y la variable B almacena el string 4, 5 y 6. Cuando imprimo la suma de A más B, vamos a ver que el operando suma, cuando son dos strings, lo que hace es una concatenación y no una suma como tal. Vemos que en este caso se imprimió 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es decir, el operando suma aplicado a dos strings lo que hace es concatenar los dos strings y no sumarlos.
si quisiéramos sumarlos, si quisiéramos sumar estos dos valores, tendríamos que convertirlos primero a entero o a flotante según el caso, y esto se hace mediante el casting. El casting es usar una palabra reservada, en este caso para convertir en entero usamos la palabra int y encerramos el valor que queremos castear o convertir entre paréntesis. Listo, lo que hemos hecho es simplemente tomar los dos strings A y B y castearlos a enteros a través de esta sintaxis o de esta palabra. Y al guardar los cambios y ejecutar nuevamente el programa, vemos que ya no se va a hacer una concatenación, sino que se va a hacer una suma directamente. Es decir, la suma entre 123 y 456 es 579. Ya no hubo una concatenación como anteriormente, sino que ahora hay una suma directa porque se hizo un casteo. Entonces, ¿cuáles son los diferentes casting que existen en Python? Entonces está, para convertir un flotante o un entero a un string se usa la palabra str y dentro de los paréntesis va la variable o el elemento que queremos transformar. Para convertir un string o un flotante en entero usamos la palabra int y dentro del paréntesis introducimos la variable o pasamos como parámetro la variable o el dato que queremos convertir. Cabe aclarar que para convertir un string a un entero usando la palabra int, ese entero debe tener forma, ese string, perdón, debe tener forma de entero, ¿cierto? No es que vayamos a meter en una cadena alfanumérica y de alguna manera no la convierta. Si hacemos eso, el sistema inmediatamente nos va o el script inmediatamente nos va a señalar que hay un error. Listo. Y para convertir un string o un entero a un flotante, usamos la palabra float. Ok, vamos a plantear un ejemplo similar al de las líneas 29 y 30, pero esta vez los datos van a ser enteros directamente. Al hacer print de A más B, sale un error porque me dicen que la línea 39 es porque la palabra print no está completa. Al hacer nuevamente el programa vemos que hace una suma de dos enteros. Vamos a cambiar estos números para que lo veamos de una manera más simple. Supongamos que tengo dos enteros A y B con el valor de 10 cada uno. Me ejecuto el programa, me hace la suma, que es 20. En este caso el operador hace una suma. Si hago un casting de estos dos enteros y los convierto en string, vemos que el resultado es totalmente distinto. Esta vez no hizo una suma, sino que concatenó los dos números. Los pegó consecutivamente 10, 10. Asimismo, podemos hacer, supongamos que tenemos los números 12.5 y B 12.5. Supongamos por un momento que no son flotantes o decimales, sino que son strings. Cuando imprimo la variable A más B, lo que hace es una concatenación de los dos strings. Concatena 12.5 y 12.5 consecutivamente.
Puedo hacer un casting y puedo convertirlos a flotante. Y al ejecutar nuevamente el programa vemos que el resultado es totalmente diferente. Esta vez hace la suma, que es 25.0 representada en flotante. Es decir, esta es la forma de hacer casting en Python. Muy bien, para asentar el conocimiento que hemos adquirido en esta sección, vamos a hacer un pequeño ejemplo donde vamos a usar cada uno de los temas que hemos visto hasta ahora. Vamos a crear una calculadora de propinas. Vamos a suponer que hemos salido a algún restaurante con un grupo de amigos y que a la hora de pagar la cuenta eh, hay que hacer un cálculo para saber, para determinar cuál es el valor que cada una de las personas o de los comensales debe aportar para pagar el total de la cuenta. Listo, para eso vamos usando la función print, vamos a imprimir un pequeño texto dándole la bienvenida al usuario a la calculadora de propinas. Muy bien. Después de eso, vamos a pedirle al usuario que ingrese cuál es el valor de la cuenta ok. Después vamos a pedirle al usuario eh, qué propina desea entregar. Y vamos a sugerirle algunos valores, que va a ser 10, el 15 o el 20%. Asimismo, vamos a pedirle al usuario que ingrese em, cuántas personas o cuántos comensales estuvieron en la cena. Excelente, listo. Nuestro programa inicia dándole la bienvenida al usuario y pidiéndole estos tres datos. Una vez tenemos estos datos, lo primero es calcular el porcentaje de la propina, ya que lo que se va a ingresar es un número entero. De hecho, se va a ingresar un string. Siempre la función input, cuando se ingresa un valor o un dato por consola, siempre lo entrega o lo asigna a la variable como string. Entonces, para calcular el porcentaje de propina, lo primero es transformar ese valor que hay en la variable propina en un entero.
Y posteriormente a eso dividimos por 100 para calcular el porcentaje de propina que se va a dar. Entonces, en código, ¿cómo sería esto? Sería int de propina. Ahí ya nuestro valor propina que estaba en string va a ser casteado o transformado a entero y eso lo dividimos entre 100. Ya en la variable, después de hecho este cálculo en la variable porcentaje quedará el porcentaje de la propina que vamos a entregar. Listo, después de esto vamos a calcular el total de la propina. Para esto vamos a coger el valor de la cuenta, que puede ser un número flotante, entonces hay que castearlo a flotante, porque recuerde que ingresa como string, y a esto le multiplicamos el porcentaje de propina que previamente calculamos en la línea anterior. Eso nos daría el total de la propina. Listo, ahora calculamos el total de la cuenta. El total de la cuenta es el valor ingresado y que está almacenado en la variable cuenta más el total de la propina que calculamos en la línea anterior. Y finalmente, sabiendo cuál es el total de la propina, calculamos cuál es la cantidad que debe poner cada uno de los comensales por persona. Esto sería el total de la cuenta dividido entre el número de personas, pero ese número de personas como en ingresa como string debe ser casteado a entero. Personas. Ahora, mediante la función print y usando fstring para tener un mejor manejo de las variables, le indicamos al usuario cuánto debe pagar cada persona. Cuenta por persona. Listo, guardamos los cambios, ejecutamos el script. Listo. Lo primero que hace, mm, lo primero que hace el script es preguntarnos, darnos la bienvenida. Después nos pregunta cuánto es el total de la cuenta. Vamos a suponer que se gastaron $112.5. Ese fue el total de la cuenta. Después nos pregunta cuánto desea dar de propina, 10, 15 o 20. Vamos a dar 15. Después nos pregunta cuántas personas hay para dividir la cuenta. Decimos que 5 personas. Y al final el sistema hace los cálculos y nos entrega el valor que debería pagar cada persona. Listo, en este punto observemos que entrega un valor de 25.87. Una buena práctica, o por lo menos en este tipo de moneda, suponiendo que estamos usando dólares, es bueno aproximar a dos cifras decimales. Entonces, lo primero es corregir un error que tengo acá. Y lo segundo es usando la función round, em,
truncar el valor a pagar a dos números decimales. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Tomamos cuenta por persona, le aplicamos la función round y le decimos que nos redondee a dos cifras decimales. Y aquí ya colocamos el nuevo total, redondear. Grabamos el script, ejecutamos nuevamente 112.5, 15 de propina, 5 comensales y esta vez nos entrega 25.88. Efectivamente, este es un buen ejemplo de cómo se usan los tipos de variables, el casting y los operandos en Python. Esto ha sido todo por esta sección. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.